Hacer un gol en el minuto 95, en la última jugada del partido, y hemos vuelto a perder. Mira, creo que... No sé, es que creo que no sirve absolutamente de nada entrar a valorar. ¿Qué le voy a valorar yo al árbitro? Bastante tengo. Con valorar al equipo, valorar a los jugadores, mirarme a mí. Y creo que hemos hecho un partido muy bueno. Y tampoco creo que tenga mucho sentido decir que sí que hemos estado bien, que creo que sobre todo la segunda parte no nos han generado absolutamente nada, pero hemos vuelto a perder. Y creo que al final, cuando trabajas día a día, quieres tener claros las ideas de los conceptos de cómo quieres defender, cómo quieres atacar. A veces es necesario el resultado para poder, no sé cómo decirlo, ayudarte a reafirmar, porque al final, si pierdes, es verdad que se hace mucho más complicado. Sí, lo es, sí, lo es. Y es cierto que en Guernica nos pasó lo mismo, pero yo creo que el partido que hicimos no fue bueno. Aún así duele perder en la última jugada del partido. Y hoy ha vuelto a pasar. Y es una sensación de incredulidad, de a ver qué... Es evidente que necesitamos hacer algo diferente, porque llevamos 6 derrotas seguidas fuera de casa. Y así no es fácil poder engancharte arriba. Depende de cada uno. No, es que es así. Creo que dependerá de cada uno de cómo afronte este tipo de situaciones. Alguno dirá que será mala suerte. Yo creo que no. Necesitamos cambiar. Es evidente. Y eso empieza por mañana, que volvemos a entrenar. Evidentemente. Creo que cuando estás teniendo un déficit tan grande fuera de casa, pues intentamos cambiar cosas, formas de jugar, de jugadores, manteniendo unos principios que tenemos, y que es curioso que en casa nos está yendo bien hasta ahora, y fuera de casa, en resultados, no nos está yendo bien, porque quien haya visto el partido creo que ha visto a un Bilbao Athletic bastante bueno. Sí, evidentemente. Creo que con el paso del tiempo, como entrenador, he aprendido a decir cuantas menos cosas en caliente mejor. Porque creo que las cosas necesitan su tiempo para asimilar, para ver todo lo que nos está pasando, y luego poder sacar conclusiones desde una perspectiva un poco más lejana. Porque en caliente, muchas veces cuando lo he hecho, me he equivocado.